¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña la doctora Xenia Llévenes, que nos va a hablar de uno de los temas que está trabajando en la actualidad, que es la locura, la sinrazón, y va a hacer una reflexión desde la perspectiva filosófica al respecto. Xenia, muchas gracias por aceptar. Fue un poco difícil, pero lo logramos. Y mi primera pregunta sería, ¿qué es la locura? Bueno, es una pregunta un poco difícil de responder en términos como muy generales, ¿no? Podríamos como irnos a ciertas pistas que tenemos en torno a cuestiones con las que ha estado tradicionalmente vinculada la idea de locura, ¿no? Hay que tener, sin embargo, en mente que la tesis que yo sostengo, la que yo defiendo, es que la locura ha sido conceptualizada y ha sido comprendida de diversas maneras a lo largo de la historia, es decir, no siempre tenemos la misma acepción o la misma noción de locura, ¿no? Ahora, una de las características que podríamos decir que ha sido muy significativa en nuestra comprensión de la locura está vinculada a que siempre ha sido asociada, o casi siempre, a la idea de delirio. Delirar significa etimológicamente salirse del surco, es decir, como salirse de aquello que está prescrito o que de alguna manera está señalado como propio de alguien o de algo, de la naturaleza o de la condición de ese alguien y de ese algo. Entonces la locura se ha caracterizado por eso, por una relación, muy señalada con respecto a lo que significa la transgresión de ciertos límites. ¿Cuáles serían los límites que se han trazado históricamente para distinguir la locura de la cordura? Bueno, los límites históricos que se han trazado entre la locura y la cordura son distintos según los contextos de los que estemos hablando, ¿no? Es distinto una sociedad como la nuestra, que ya está permeada por todo un ideal estandarizado de normalidad, que Canguilhem empieza a rastrear en su libro Lo normal y lo patológico, que tiene que ver con esta aparición de sociedades donde hay censos de población, donde hay medias que de alguna manera sirven para detectar lo que sería como típico o prototípico de este tipo de sociedades, y es distinto este tipo de sociedades distintas en las que no aparece como esa idea regulativa de normalidad, que finalmente la idea de normalidad es bastante regulativa, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en las sociedades medievales, estos límites entre locura y cordura se trazaban de manera muy diferente. En primera, porque se consideraba que la locura podía tener que ver con pruebas espirituales, que evidentemente implicaban la transgresión o implicaban, digamos, lo extraordinario, en tanto que eran pruebas que tenían que ver con Dios. Entonces siempre las experiencias espirituales asociadas con Dios tienen un grado vinculado a lo que llamaríamos lo extraordinario, lo que ellos consideraban lo milagroso también, ¿no? Entonces, en ese sentido, los criterios de demarcación eran como mucho más sutiles y eran distintos, ¿no? Es una de las cuestiones que podemos precisar o que podemos decir al respecto. Hoy en día la locura es entendida como una enfermedad. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, en realidad, digamos que eso ha supuesto una reducción en la comprensión de la locura, porque si bien siempre ha habido una reflexión en torno al papel que el cuerpo podía estar jugando, por ejemplo, en la locura, ¿no? Desde la teoría de los humores, Galeno, Hipócrates, que aparecen en los griegos, hasta la medicina que se recoge en la Edad Media. Sin embargo, no era una causa única y no era sobre todo una causa excluyente. Muchas aproximaciones consideraban que las pruebas espirituales pasaban por el cuerpo y usaban el cuerpo. Entonces, si uno tenía una predisposición a un humor negro o melancólico, una prueba espiritual podía agudizar este humor negro o melancólico, y no obstante ser una prueba espiritual enviada por Dios y no un fenómeno como hoy consideraríamos a lo mejor patológico, que simplemente remite a sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la explicación o la contemplación de la locura tenía muchas más matices y era mucho más amplia, ¿no? Actualmente, en cambio, se ha ido reduciendo cada vez más a ser considerada un fenómeno orgánico de índole hereditaria o genética, y sobre todo a tener una particular concentración en lo que es la cuestión del cerebro.
y del cerebro entendido de manera pues también sumamente reducida, ¿no? Entonces muchas veces como poco compleja, basado nada más en la cuestión de administración de medicamento, o digamos que excluyen, por ejemplo, los procesos de la biografía del sujeto, que los consideran, pero desde una perspectiva mucho más secundaria, ¿no? Entonces eso es lo que actualmente estamos contemplando, aunque ya empieza a haber voces que ven problemático a qué nos está orillando toda esta comprensión, ¿no? ¿Y a qué nos está orillando? Pues yo diría que todas estas comprensiones producen sujetos y producen modalidades subjetivas que tienen consecuencias sociales, consecuencias económicas y consecuencias políticas. Y que entonces, en primera, digamos que todos los estudios que se han hecho sobre depresión, por ejemplo, que el término aparece en el siglo XVIII, por citar un ejemplo, y tiene que ver con una concepción muy mecánica que considera que hay niveles como si el cuerpo fuera una máquina que se deprime, ¿no? Y que en ese sentido es necesario restablecer. Entonces, el concepto de depresión está asociado a la idea de una subjetividad fundamentalmente productiva y que tú tratas de que rinda laboralmente y de que sostenga un ritmo laboral, ¿no? Hay quien ha visto que la depresión puede ser incluso una reacción de una subjetividad que no quiere estar expuesta a este ritmo, a esta comprensión de sí misma, pero que, claro, al protestar de esta manera también se autosabotea en cierto sentido, ¿no? Y hay quien ha visto que, bueno, que la depresión entonces es estigmatizada y es vista como algo que hay que atacar con medicamentos y demás, porque simplemente lo que se considera es que el problema principal es que el sujeto es improductivo. Entonces, bueno, en ese sentido, eso supone toda una comprensión de qué es lo medular de un sujeto, de en qué consiste ser sujeto y de en qué consiste curar o restablecer a ese sujeto. Entonces, por supuesto que todo esto es interesante porque tiene una proyección política que se refleja en un orden social, en un orden económico que es bastante significativa, ¿no? Lo mismo también es importante esta concepción de la medicalización entendida como algo que no involucra la responsabilidad subjetiva, sino que es como que los sujetos sufren padecimientos que no tienen nada que ver con su biografía o con cuestiones que ellos mismos tienen que asumir, sino que te ponen el ejemplo de una enfermedad mental es exactamente igual que una diabetes, ¿no? Lo cual, bueno, es discutible quizá tanto en la comprensión de la misma diabetes como en la comprensión sobre todo de la enfermedad mental, porque la enfermedad mental siempre involucra aspectos que son sumamente singulares, ¿no? Incluso en individuos que tienen diagnósticos similares, digamos que la singularidad está muy, muy, muy presente. De hecho, es algo que cualquier psiquiatra sabe a la hora de diagnosticar, que los sujetos suelen pasar por una ronda de diagnósticos antes de llegar al definitivo, porque su singularidad es tal que hace que ningún paciente sea exactamente igual a otro. Entonces no hay como un paciente prototipo de depresión o prototipo de esquizofrenia o prototipo, ¿no? A eso se aúna un tercer factor con esta comprensión que estamos viendo, ¿no? Que es que realmente lo que está desechando diagnósticos es la industria farmacológica, es decir, se diagnostica con base en si el paciente responde a ciertos medicamentos, lo cual es como inédito, ¿no? Porque además tiene que ver con un uso y un consumo y una propagación de una industria. Entonces, en lugar de que exista un padecimiento y luego se vaya a buscar medicamentos, lo que tenemos primero es el medicamento, que es el que nos va a dar pistas de cuál es el padecimiento, ¿no? Entonces, de alguna forma, todo esto está alterando profundamente nuestro modo también de entendernos y de vivirnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Dirías que la locura sería entonces algo antropológicamente inevitable? Yo creo, bueno, mi tesis es que la locura tiene que ver con la posibilidad de delirar, en este sentido que he dicho, de salirse del surco y de transgredir. Y en ese sentido creo que la transgresión es una posibilidad siempre latente, por lo menos desde que conocemos o desde los registros que tenemos históricamente. Soy muy poco amiga de dar respuestas absolutamente definitivas porque creo que incluso la configuración de lo que consideramos humano está sujeto a transformación histórica, ¿no? Antes nunca se pensaba que había una distinción clara entre lo humano y lo que no era humano, y hoy vemos que ya desde el manifiesto Cyborg de Donna Haraway, por ejemplo, ¿no? Que somos seres que podemos tener un marcapasos, cosas así. Entonces, digamos, esta distinción tan clara entre lo humano, la máquina, lo que no es humano y demás se ha visto fuertemente
problematizada, ¿no? Pero sí creo que es algo que desde que nosotros tenemos registro y constancia de que, digamos, hay sociedades y hay culturas que nos han dado como esta pista, la posibilidad de delirar siempre ha estado, de salirse del surco, de transgredir, siempre ha estado ahí. Y sí creo que es una posibilidad que está ahí y que se ejercita o se manifiesta de manera histórica, lo cual quiere decir que no siempre se ha manifestado de la misma forma y tampoco se ha tratado de la misma forma. Y que tratarla en estos términos patológicos considero que es propio de un periodo histórico, nada más. Podría haber otras formas a lo mejor de acercarse a ella y de tratarla que todavía ni siquiera estamos contemplando. Filosóficamente, ¿cuál sería, según tu opinión, la importancia de reflexionar la locura? Yo creo que tiene mucha importancia en muchos sentidos. Digamos que si la filosofía, que supuestamente tiene como principal arma la razón, no se cuestiona o pregunta por la amenaza de la sinrazón, está bastante perdida, ¿no? Pero también digamos que la filosofía ha sentido mucha atracción por la locura. También, ¿no? Porque realmente lo que llega a suceder con la filosofía es que muchas veces cuando la razón busca autofundamentarse a sí misma, topa con un vacío. Llega un momento en donde te puedes apoyar, ¿no? Entonces, en ese sentido, de alguna forma, muchos filósofos han estado cercanos a la locura, ¿no? Cierto Platón habla del arrebato del alma, ¿no? Este arrebato cuando el alma de alguna forma es arrebatada y llevada más allá al mundo de las ideas, ¿no? Cierto Hegel que decía algo así como cuando escribía la fenomenología del espíritu llegaba a decir estaba temiendo volverme completamente loco, ¿no? Nietzsche, por supuesto, ¿no? Entonces digamos que la filosofía nunca ha sido del todo ajena a estas cuestiones de la razón, las relaciones difíciles pero al mismo tiempo ineludibles que se dan entre razón y sin razón, ¿no? Y yo creo que el tema toca muchas cuestiones o muchos asuntos en filosofía, ¿no? A mí el que más me ha interesado es la producción de subjetividades desde una línea más Foucaultiana, que tiene que ver también con cuestiones políticas y que tiene que ver también con las transformaciones de los regímenes de creencia, porque a mí me interesaba sobre todo estas transformaciones que se producen en sociedades donde esto ha sido contemplado como parte de pruebas espirituales o como patos o padecimientos del alma, a las sociedades donde esto totalmente es patologizado, ya el concepto de alma es totalmente borrado, hablamos de mente, si hay suerte, si no hablamos directamente de cerebro, ¿no? Y en ese sentido me interesa simplemente por las transformaciones que ello implica la noción misma de sujeto y las implicaciones políticas, económicas y sociales que esto puede llegar a tener, ¿no? Sí, podrías hablar un poquito, ya hablaste de unas de estas repercusiones, pero en el sentido de políticas y sociales. Sí, yo creo que puede haber determinadas políticas subjetivas en torno a esto, ¿no? Hay distintas aproximaciones que he estado haciendo últimamente que tienen que ver con la farmacología y con sus modificaciones con respecto a la subjetividad, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo detectaba sobre todo esto en relación con los pacientes que han sido diagnosticados de esquizofrenia, cómo el hecho del consumo de antipsicóticos de segunda generación, aunque sean de segunda generación, produce modificaciones muy importantes, ¿no? No me voy a referir a todas porque sería un poco extenso, me voy a referir a las que creo que pueden tener repercusiones para ser filosóficamente pensadas, ¿no? Una es la relación de exterioridad con respecto al propio patos de este sujeto, ¿no? En sujetos donde de alguna forma la despersonalización es importante, parece que todas estas políticas subjetivas contribuyen a reforzar más esa despersonalización, porque si tú le dices a alguien que tiene problemas para identificar su cerebro, su cuerpo como suyo, o como algo que de suyo le concierne o que él es, le dices que el problema está en su cerebro, no en él, de alguna manera contribuyes a reforzar esta idea de despersonalización, ¿no? Entonces, todo lo que curiosamente yo veía como políticas subjetivas que en el tratamiento de estos pacientes se está corroborando, confirmando más bien el patos de estos pacientes de despersonalización o de no encarnación o asunción del propio padecimiento, ¿no? Y eso me parecía
curioso porque también creo que tiene que ver con políticas de la subjetividad más amplias, es decir, le estamos dejando como un margen cada vez más pequeño a eso que en otras economías de la subjetividad se llamaba interioridad. Hay toda una línea de autoayuda o de coaching, por ejemplo, pero esta línea de autoayuda o de coaching funciona más bien en el plano del mercado. Es decir, soluciones como rápidas o fáciles o indoloras o inocuas como para adaptarte a una vida feliz y exitosa, más que estas economías subjetivas que existieron antes y que tenían que ver con un proceso como de introspección mucho más arduo, mucho más doloroso y que realmente no te aseguraba como la productividad o el éxito, sino algo como más en la línea del conócete a ti mismo, quizá, ¿no? Entonces, digamos que estamos viendo como todos estos procesos de transformación que sí suponen también una modificación en la idea de lo que es ser un sujeto, la idea de lo que es la responsabilidad, en la idea de lo que es una relación con uno mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece profundamente interesante. Por último, me gustaría preguntarte si en este siglo XXI, y tal vez, bueno, lo que hemos vivido del XX, ha habido una especie de incremento de casos de locura que se pueda registrar y que denote una crisis de los tiempos, o bien esto sería una especie de prejuicio. No, yo creo que hay formas de locura privilegiadas en ciertos contextos o momentos históricos, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, a Don Quijote o a la misma Santa Teresa de Ávila o a San Juan de la Cruz, la forma de locura privilegiada era la melancolía, que no es lo mismo que la depresión. La melancolía abarca gamas mucho más amplias de lo que hoy consideramos depresión, que finalmente, bueno, los psiquiatras sobre todo tienen particular interés por esto que ellos llaman la depresión endógena, ¿no? Hoy digamos que la forma paradigmática de locura de la modernidad fue la esquizofrenia, como locura más llamativa, o sea, como el epítome de locura más brutal, ¿no? Entonces, lo cual también es muy interesante porque la esquizofrenia, digamos, los síntomas nucleares que Bleuler, por ejemplo, destaca como típicos de la esquizofrenia son modernos, no los tenemos en registros históricos anteriores. Registros históricos anteriores tenemos eso que nosotros llamaríamos, que antes se llamó locura circular, después se llamó bipolaridad, después que tiene que ver con las fases intercaladas de manía y lo que hoy diríamos depresión, ¿no? Después está ya esto que es como la esquizofrenia, que va a ser tematizado sobre todo por Kraepelin, Bleuler y bueno, Schneider, todos estos psiquiatras, ¿no? Y que ahora ni siquiera los neuropsiquiatras están seguros de que exista una entidad como esquizofrenia, o si no son más bien varias que agruparon de manera un tanto poco justificada en una sola entidad, ¿no? Hay como un debate al respecto, ¿no? Entonces hay formas como paradigmáticas de locura. Actualmente, sin embargo, se dice que la esquizofrenia, que cada vez la locura está teniendo síntomas menos llamativos, es decir, estos locos que antes se veía que deliraban, que alucinaban de manera muy llamativa, están desapareciendo y se habla de algo que se llama las psicosis blancas, que tiene que ver con formas de psicosis en sujetos que son muy funcionales, pero que sin embargo tienen algún problema o alguna cuestión por la cual ellos van a salirse del surco o a transgredir, sobre todo en relación a problemas con ellos mismos, es decir, a tener como problemas para vincularse consigo mismos y con los demás, pero que al no tener una sintomatología tan llamativa, se llaman psicosis blanca porque pueden pasar desapercibidos mucho tiempo, o salvo que uno toque lo que uno de las personas con las que trabajo, que psiquiatra, me llamaba la idea núcleo del delirio, ¿no? Son sujetos que pueden funcionar muy bien en muchos ámbitos, pero de pronto uno toca con una idea que se da cuenta que ese sujeto como que se disparó y que tiene algo raro, pero mientras tú no toques esa idea, de alguna forma como que va haciendo piel solito. Entonces hay quien dice que las nuevas formas de locura están mutando hacia este tipo de psicosis poco fáciles de detectar. No es una hipótesis, ¿no? Muchas gracias. Nada.